Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos probando hoy un nuevo espacio para ver si podríamos presentar la clase bíblica, la presentación de la clase bíblica, y ustedes a la vez pues puedan ver lo que se está presentando. Así que vamos a ver si lo logramos. Vemos por aquí a la hermana Bon, la hermana Judith. Vemos por aquí a la hermana Elizabeth Águila, la hermana Ruth Quiñones. Dios le bendiga. Me dice Bon que se ve muy bien. Quiero agradecerle a Frank, mi hijo, que me ayudó para que puedan ver la clase bíblica, y también pues se pueda ver una pantallita donde podamos nosotros interactuar. Yo voy a estar observando desde el teléfono para, si tienen algún mensaje o si tienen alguna pregunta, poder responderle. Les pido que llamen a los hermanos, envíenles mensajes, envíenles los accesos, la dirección, para que se puedan conectar y así pues podamos discutir la clase bíblica. Hemos estado hablando de los profetas menores. Hoy vamos a entrar en el 9º profeta menor, el profeta Habacuc. De él estuvimos predicando el pasado domingo en la iglesia, así que si no tuvo la oportunidad de ver el servicio, puede buscarlo para que haga un complemento con lo que se presenta en la clase. Saludamos a la hermana Olga Candelaria, la vemos por aquí también. Estamos pasando asistencia, escriba su nombre y diga presente para saber con qué hermanos contamos aquí en la clase. Para dar la oportunidad a los hermanos que vayan entrando, quisiera decirles que estamos próximos, ¿verdad?, a esperar las instrucciones oficiales del gobierno para saber cómo va a funcionar la iglesia, cómo vamos a funcionar dentro de lo que es esta situación de la pandemia y el COVID, y cómo vamos nosotros a trabajar dentro del proceso. Estamos esperando unas instrucciones, unas directrices del Concilio de la Iglesia de Dios Pentecostal, el concilio al cual nosotros como congregación pertenecemos. Ya recibimos la información del gobierno, ya hay unas guías que han estado presentando, ya nosotros las tenemos. Desde hace algún tiempo hemos estado trabajando, ¿verdad?, con el proceso para cuando den la instrucción estemos listos para comenzar. Así que prontamente, tan pronto tengamos las directrices y podamos nosotros tener claro pues que todo puede transcurrir dentro de lo que está estipulado, poder hacerlo. Hay algo que quisiera destacar antes de que empecemos. Saludamos a la hermana Margarita López, Dios le bendiga. También está reportando. Se escribe, hermano, que está por aquí presente en la escuela bíblica. Estamos esperando todos estos procesos y trabajando con esto, porque la iglesia somos personas de ley y orden, ¿verdad? Nosotros hacemos las cosas en el orden, pero no puede haber nada que impida, ¿verdad?, que nosotros realicemos el trabajo. No hemos podido estar físicamente reuniéndonos, pero hemos continuado haciendo las labores y trabajando para la obra del Señor. Así que le invitamos que no se detenga en la fe, que continúe adelante y que oremos. Estamos orando y ayunando en la iglesia. Hemos separado este mes como mes de oración y ayuno. Algunos ya lo han estado haciendo, otros no lo sabían, y tal vez esto sirva para que se integre. Pero le invito a que en ese tiempo de oración y ayuno usted separe un espacio para que presentemos toda esta situación. Y le pidamos al Señor que nos dé sabiduría para poder trabajar correcta y efectivamente en medio de todo este proceso. Esta situación es real de situación de salud. Sin embargo, muchas personas aprovechan este tiempo para ver de qué forma pueden coartar la oportunidad que Dios nos da como iglesia de realizar el trabajo para su obra, y la oportunidad o el derecho que tenemos nosotros los creyentes de poder reunirnos y congregarnos. Así que pidamos sabiduría al Señor, pidamos dirección al Señor para que Él nos ayude en todo esto, porque como hemos dicho desde el día 1, la palabra del Señor no está presa. Nosotros no nos podemos congregar, pero la palabra del Señor no está presa. Saludamos por aquí, dice la hermana Ruth, está presente la hermana Damaris Padilla, Dios le bendiga, está presente el hermano Frank Hernández. Si usted tiene alguna pregunta o tiene alguna inquietud o quiere hacer o compartir, escríbalo en el chat, que yo voy a estar mirándolo y le vamos a dar lectura.
Así que, pues yo creo que ya tenemos 16 hermanos presentes. Vamos a iniciar, gloria al Señor, el estudio de la palabra del Señor. Estamos en el estudio número 21. Se titula Fe en medio de la adversidad. Y hoy vamos a estar hablando y vamos a estar estudiando el libro del profeta Habacuc. El libro del profeta Habacuc. Vamos a orar. Dios de toda misericordia y Padre de toda consolación, Señor y Salvador nuestro, delante de tu presencia estamos en esta noche dándote gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Padre Celestial, para junto a nuestros hermanos compartir la palabra. Estamos a la distancia, no nos vemos, Señor, físicamente no podemos estar juntos, pero sí estamos a través de estos medios que tú nos has provisto. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes cuidado de tu iglesia. Yo te doy gracias porque yo sé que tú estás con nosotros. Tu palabra, que inspirada por ti es, Señor, tiene para nosotros edificación, tiene para nosotros alimento, tiene para nosotros sostén. Yo te pido que tú utilices este estudio de tu palabra para fortalecer y alentar nuestros corazones y para animarnos en ti, Señor, para que busquemos tu rostro y seamos fortalecidos por tu palabra. Allá a la distancia donde están mis hermanos, sé tú ministrando a sus vidas, sé fortaleciéndoles, Señor, y sé ayudándoles. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias por este privilegio. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a dar inicio al estudio de la palabra. Está con nosotros hoy desde los Estados Unidos la hermana Amalia Rivera, a quien saludamos en el amor del Señor. Qué bueno. Fíjese, meditando antes de empezar, ustedes saben, hermanos, que hay muchos lugares donde los creyentes no pueden estar juntos como nosotros estamos por lo regular, no pueden compartir juntos la palabra del Señor, ni tienen un templo como nosotros tenemos donde congregarse. A pesar de todas las situaciones de dificultad que nosotros hemos enfrentado para reunirnos como congregación, demos gracias a Dios porque Él ha provisto de herramientas para que nosotros podamos estar conectados. Y a pesar de que tal vez no es la realidad de todos los hermanos, no todos los hermanos tienen acceso, pero la mayoría de los hermanos de la congregación que han podido ver los servicios, las clases, las actividades especiales que se han estado realizando, Dios ha usado los medios de Facebook, de YouTube, de mensajes de texto, de WhatsApp, de Telegram, tantas otras plataformas y medios para que nos comuniquemos. Así que le podemos dar gracias al Señor por eso. Tal vez no es la realidad de nuestros hermanos en Corea del Norte, no se pueden comunicar como nosotros, a pesar de que no están juntos como nosotros, que no estamos, pero no tienen medios de conexión. Dios nos ha provisto estos medios, demos gracias al Señor por eso. Y usemos estos medios para la gloria y para la honra de nuestro Señor, para compartir con otros el mensaje de salvación y alentar y fortalecer a nuestros hermanos que están a través de estos medios compartiendo con nosotros. Bien, les dije que vamos a estar estudiando la lección número 21 titulada Fe en medio de la adversidad. Fe en medio de la adversidad. Espero que me estén escuchando. Si tienen dificultades para escucharme, escríbame si me está escuchando o no para yo saber si se está escuchando bien. Escríbanme para yo saberlo, hermanos, porque por lo regular, mi timbre de voz aquí con la computadora como que no es muy alto, entonces a veces he pensado que no me escuchan bien, me dejan saber. Los objetivos de esta lección son 3. El primero de ellos es saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. Número 2, mostrar seguridad en Dios, aun cuando no hay respuesta. 3, afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. El pensamiento central de la lección es: la confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Vamos a repetirla. La confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Vamos a meditar un momento en este pensamiento central. Ya sé que me escuchan porque la hermana Elizabeth Águila me dice que se escucha muy bien. Gracias, hermana Elizabeth. El pensamiento central nos dice
que la confianza que nosotros tenemos en Dios no la tenemos por las cosas que vemos, por las cosas que están alrededor, por las cosas que son parte de las circunstancias que vivimos, sino que nuestra confianza en Dios está a pesar de que las circunstancias en muchas ocasiones no nos sean favorables. O sea que mi confianza, su confianza en el Señor no depende para nada en torno a lo que los ojos humanos puedan ver. Por eso, hoy que vamos a hablar de cómo se puede estar en medio de la adversidad, el tema de la clase precisamente es fe en medio de la adversidad. Fe en medio de la adversidad. El texto áureo dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. Habacuc es uno de esos personajes bíblicos que usted escucha textos y dice, ay, eso yo lo he escuchado, eso yo sé que está en algún sitio. ¿Dónde estará? Porque hay tantos versos bíblicos que nosotros repetimos o que hemos escuchado de este libro tan hermoso. Incluso hay porciones que las cantamos. Así que hoy vamos a hablar de este personaje bíblico y de este libro que tiene mucho para enseñarnos a cada uno de nosotros. La lectura antifonal se encuentra en el capítulo 3 y la vamos a ver los versos 3 al 4 y luego el 16 al 19. Como hemos leído el texto áureo, nos vamos a limitar a la lectura del texto áureo, pero este libro es corto. Yo le invito a que usted lo lea. Una de las ventajas que hemos tenido al estudiar los profetas menores es que la extensión de estas profecías es corta. Así que yo espero que usted los haya leído. Si usted los ha leído en este tiempo de cuarentena, ya ha podido leer más de 4 libros de la Biblia. Así que haga los ajustes para que la lectura de la palabra nutra, alimente su corazón y su vida. Hay que estudiar la palabra del Señor. Bien, vamos a dar inicio. Vamos a ver cómo podemos hacer para que, muy bien, bien. Vamos a hablar un poco de la historia del libro del profeta Habacuc. Debemos iniciar diciendo que el nombre Habacuc se deriva del hebreo abrazar. Así que su nombre probablemente significa el quien abraza, el quien se aferra. Así que vamos a ver cómo el nombre de este profeta se parece mucho al contenido del libro, porque el nombre de este profeta, que quiere decir abrazo, que significa abrazo, podemos decir que aún en medio de la prueba y de la adversidad que estaba enfrentando el pueblo y que el profeta vivía, él se abrazaba por la fe al Señor, se aferraba por la fe al Señor. Ese nombre es muy apropiado tanto para el profeta como para el libro, porque Habacuc viene a una fe firme a través de aferrarse a Dios, aún en medio de preguntas difíciles. Cuando usted lee el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1, lo primero que salta a la voz del profeta son preguntas, son interrogantes. Él tenía tantas preguntas para hacerle al Señor porque él no entendía lo que estaba aconteciendo. Nosotros no sabemos mucho sobre Habacuc, excepto lo que aprendemos, ¿verdad?, cuando leemos este libro. Y él se llama a sí mismo profeta. Y un profeta ya sabemos que es una persona que habla en nombre de Dios. Habacuc se escribe en una época llena de violencia, en una época terrible, llena de injusticia y de anarquía en el pueblo de Dios. Cuando usted lee los versos del 1 al 2, en ese capítulo 1, se da cuenta de cómo era la situación del pueblo. Dice aquí, ¿hasta cuándo? Se pregunta el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no irás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso se sale torcida la justicia.
empieza el profeta a hacerle preguntas al Señor, porque lo que estaba viviendo en el tiempo que él escribe era un tiempo donde la verdad era anestesiada, la verdad era solapada, no se veía justicia, no sobraba con justicia. Era un tiempo donde había mucha violencia, era un tiempo donde había mucha iniquidad. Habacuc escribe en un momento terrible. Y aquí vemos cuán misericordioso es el Señor. Dice la Escritura que en el Nuevo Testamento, que por cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que Dios siempre usa los medios para acercarse al ser humano, para buscarle, para que él se arrepienta. El Señor siempre, dentro de su infinita misericordia, se muestra con amor al ser humano para que él tenga oportunidad de entender el mensaje, de tener una relación con Dios. Precisamente por eso fue que vino Jesucristo, ¿verdad? Para acercarnos al Padre, para que tuviéramos relación con el Padre, porque Él vino para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida, porque estábamos muertos. Así que de la misma manera que hubiese pecado en ese momento en Judá y que la situación estuviese difícil, no era impedimento para que Dios deseara acercarse a su pueblo, y utiliza al profeta Habacuc para enviar un mensaje. Debemos señalar en estos momentos que la situación en la historia de Israel se repite mucho, y lo vemos en los profetas, que ellos estaban mal. Al Señor enviaba un profeta, se arrepentían y luego volvían. Era como cíclico. Y si nos percatamos, hermanos, la situación del ser humano es similar. No importa el tiempo que viva, sea allá en los tiempos de Judá, allá en los 600 antes de Cristo, o sea ahora en el 2020, en el 2020, la gente se aleja del Señor. En muchas ocasiones no recuerdan, olvidan la palabra del Señor y lo que Dios le dice. Así el pueblo de Israel, Dios le hablaba, le enviaba profetas, estaba allí moviéndose, presentándole oportunidades para que ellos le reconocieran, pero el pueblo igual se olvidaba del mensaje de salvación. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Cuál usted cree que es la razón? ¿Por qué será que esto sucede? Usted lo ha visto, piensa igual que yo, que en muchas ocasiones, con todas las oportunidades que el Señor da, realmente se repite la historia de Israel en nuestro tiempo. Es repetitiva. Las personas se alejan del Señor. El Señor habla con el profeta, porque el profeta lo que le está diciendo al Señor es: tú estás viendo cómo está Judá, tú estás viendo lo que está haciendo tu pueblo. Tu pueblo sufre violencia, que hay iniquidad, que hay pecado, las cosas están mal, la gente se ha olvidado de ti. Es lo que le está diciendo. Y lo que le pide al Señor es una acción. Lo que le pide es juicio. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer, Señor? Porque el profeta estaba cansado de lo que estaba viendo sus ojos. En ocasiones a nosotros nos pasa igual. Al igual que el profeta Habacuc, vemos las cosas que están pasando y llegamos a pensar, pero ¿hasta cuándo será esto? En un momento, David, en los Salmos, hablando, le decía al Señor: por favor, escucha mi ruego. Mira, mis enemigos se levantan contra mí. Aún los que estaban conmigo, al que yo le di de mi mano, al que estaba a mi lado, me ha engañado, mi amigo, mi consejero, el que yo le contaba los secretos del alma. Y las cosas, mira cómo siguen, qué difícil, cómo es. Así que nosotros vemos en todo esto, hermanos queridos, que muchas veces nosotros nos ubicamos en el lugar que Habacuc está en esta profecía, preguntándole al Señor, cuestionándole al Señor: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Mira lo que sucede. Y el profeta habla con sinceridad con Dios, le expresa su sentir, cómo él estaba, lo que él pensaba al respecto, sus dudas, sus interrogantes. Y yo les quiero decir, hermano, nosotros como hijos de Dios, también nosotros hablamos con el Señor y muchas veces le hemos preguntado: Señor, no entiendo esto que está aconteciendo, no sé lo que está pasando. Habacuc estaba cansado de la situación que veía. Así que usted y yo nos podremos identificar con Habacuc, porque tal vez usted y yo en muchas ocasiones, al igual que el profeta, le hemos preguntado al Señor.
algo que a mí me gusta del Señor es que Él siempre responde. El Señor le va a responder a Habacuc y lo vamos a ver en el libro, a través de su libro. El Señor le responde a Habacuc. El Señor le contesta, le contesta. Bueno, una de las respuestas que le da el Señor no era algo que Habacuc quería oír, porque entonces el Señor le dice, bueno, yo sé que esto está pasando, yo voy a intervenir. ¿Y sabes qué? Yo voy a usar a los caldeos, voy a usar a los babilonios para que este pueblo caiga en sí, para enseñarle a Israel, para que sepan lo que sucede. Y entonces Habacuc ahí dijo, no señor, espera un momento, lo que pasa es que ellos son más malos que tu pueblo, ellos son terribles, ellos se distinguen por su crueldad. Y el Señor le tiene que decir, no te preocupes, porque sobre los caldeos yo también voy a pasar juicio. Aquí es interesante recordar, hermano, que el Señor, que sabe porque es justo, como lo discutíamos anteriormente cuando estudiábamos otro de los profetas, nuestro Señor, que es justo, tiene control de todas las cosas. Y a veces nosotros como que pensamos que el Señor ha de tardar en responder, pero el Señor no tarda, Él no tarda, porque Dios, como estudiamos anteriormente en el libro del profeta Nahum, Dios es un Dios justo, es un juez justo. El libro de Habacuc en el inicio podríamos decir que tiene dos secciones principales. La primera contiene dos conversaciones entre Habacuc y Dios. Y la segunda es la oración formal o un himno de alabanza de Habacuc a Dios por haber ayudado al pueblo de Israel en el pasado. Y el profeta en ese capítulo 3, que es hermoso, va a aclarar su confianza en Dios aún en medio de los tiempos difíciles. Aquí me pregunta el hermano Héctor si sabemos la edad del profeta, porque aparentaba ser una persona madura. Pues hermano Héctor, en el libro no nos muestra mayor dato del profeta, excepto que se llamaba Habacuc y que era profeta, que él mismo lo señala. No se conoce la edad. Sin embargo, a raíz de la lectura del libro, aparenta ser que es una persona que sí es madura y que sí tiene al menos una memoria histórica de lo que ha pasado anteriormente y se puede proyectar con certeza hacia el futuro. Pero no sabemos realmente, el del texto bíblico no emana la edad del profeta. Bien, en el capítulo 1, en los versos del 1 y después hasta el capítulo 2, verso 20, Habacuc presenta su queja al Señor. Presenta su queja al Señor por la violencia y la injusticia dentro de su propia nación Judá. Y esto era difícil, porque era más fácil, por ejemplo, Jonás. Él pudo decir del pueblo de Nínive, mira que el Nínive es pecaminoso, Nínive es malo, esto, pero ahora a Habacuc le correspondía señalar el pecado de su pueblo, del propio pueblo, de su propia nación de Judá. Y esto es interesante porque los profetas no podían ligarse a aguar su mensaje o a ocultar su mensaje porque fuera su pueblo. Los babilonios, los caldeos eran malos, pero Judá se había portado mal, lo había hecho mal. Así que el profeta no solo señala a Babilonia, a los caldeos, él también señala a su pueblo. Dice, bueno, Señor, yo me estoy quejando porque es que tu pueblo se ha apartado de ti, tu pueblo hace violencia, tu pueblo se ha portado de manera injusta. O sea que el mensaje del profeta nunca puede estar agarrado a que si es de mi pueblo o no lo es, porque si no el profeta no ejercería su ministerio de manera correcta. O sea, que si es el propio pueblo de Judá, como lo es en el caso que señala el profeta Habacuc, él estaba comprometido a dar el mensaje, que no porque era su pueblo, él iba a permanecer en silencio, él tenía que responder y tenía que decirlo. El Señor, Habacuc, no entiende por qué el Señor es tan lento para hacer frente a este mal.
Y aquí es interesante porque pasa como en el libro del profeta Nahum que preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué va a pasar? Si ustedes lo leen, hermanos, y lo observan, se dan cuenta cuán similares somos nosotros, que también en muchas ocasiones queremos que Dios responda en nuestro tiempo y como nosotros deseamos. Sin embargo, el Señor, que es justo, tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Así que si usted que me está viendo en esta noche y está escuchando la clase, tal vez usted se encuentra en esa encrucijada, también preguntándole al Señor, ¿y cuándo va a ser? ¿Para cuándo tú lo vas a dejar? ¿Cuál es tu tiempo? Y andas preguntándole y preguntándole al Señor, ¿para cuándo es? Yo te invito a que confíes en la justicia de Dios y que confíes que Dios en su tiempo perfecto, Él ha de obrar y que todo va a ser para la gloria y la honra de su nombre. Dios sorprende a Habacuc diciendo que los ejércitos caldeos acabarán con la maldad de Judá. Entonces Habacuc se queja de que el pecado de Judá es menos grave que el pecado de los babilonios. Entonces aquí cuando el profeta le dice a Dios, tú no has hecho nada con Judá, que son tan violentos, que son tan injustos, y cuando el Señor le dice, no te preocupes que yo voy a poner a Judá en disciplina, yo le voy a corregir y al medio que voy a usar son los caldeos. Entonces Habacuc le dice, por favor, no, es que los caldeos son bien malos, son aún más malos. Sin embargo, ahí vemos cómo Dios obra con justicia, que Él es justo para dar justa retribución a su pueblo, pero también es justo para darle justa retribución a los caldeos. En torno a esto, el Señor no tiene hijos preferidos, porque a veces nosotros pensamos que tal vez nosotros no nos merecemos tanto el castigo como el del lado. El del lado sí que se lo merece, porque el del lado no es tan bueno como yo. Pero cuando miramos, hermanos, delante del Señor y realmente como Dios es justo, Él conoce cada situación y muchas veces nuestra evaluación sobre lo buena gente que somos, las buenas personas que somos, no necesariamente se acerca a lo que es la realidad. Así que así le sucedió al profeta Habacuc. Él decía, no, los de Judá son mejores que los caldeos, pero el Señor le dijo, tanto Judá como Babilonia han pecado, ambos van a ser disciplinados. Así que le tenemos que decir al Señor que nos ayude a nosotros poder mirar las cosas en la justa perspectiva, porque como muy bien dijo Jesús, a veces queremos sacarle la paja al hermano que está a nuestro lado, teniendo nosotros una viga en nuestros ojos. Así que, por duro que parezca, yo creo que es una realidad y tenemos que decirle al Señor que nos ayude a ver las cosas de manera correcta y a siempre creer y entender que como Él es justo, Él sabe lo que hace y Él obrará con justicia. Bueno, vamos a proseguir. Habacuc está protestando porque él dice que Judá es mejor que Babilonia, que los caldeos. Y se le recuerda a Habacuc que en el futuro Dios castigará al orgulloso, incluyendo a Babilonia, y aceptará a todas las personas que viven por fe. Cuando usted mira esto, mira lo que dice el capítulo 2 de Habacuc en el versículo 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí, voy a repetir, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y si usted se da cuenta, en torno a los profetas menores, uno de los temas que aparece repetidamente es el tema de las consecuencias para aquel que es altivo, aquel que es orgulloso o vanidoso. Y eso es parte de lo que es la naturaleza caída del hombre. Por eso tenemos que guardarnos, hermanos, que nuestros corazones no se tornen a la vanidad, que nuestras vidas no se tornen a la altanería ni al orgullo, porque aquí dice en Habacuc 2:4 que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, que el orgullo y el enorgullecerse no es parte de la rectitud que Dios espera de nosotros. Y le dice al Señor, Dios va a castigar a Habacuc le dice, Dios va a castigar al orgulloso. Y Babilonia, que se ha creído que está bien, que todo anda bien con ella, va a ser castigada. Pero a todos aquellos que viven por fe,
a estos el Señor va a aceptar, porque dice la Biblia, aquí lo ve, en Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. La próxima parte del libro, que dijimos que se dividía en dos, que sería el capítulo 3, los versos del 1 al 19, es la oración de Habacuc, que comienza con una petición al Señor para que tenga misericordia del pueblo. Y usted lo va a ver en el capítulo 3, en el versículo 2, que dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Ahí entonces el profeta empieza a hablarle al Señor y a pedirle que tenga misericordia de Judá. Y luego continúa hablando de la grandeza de Dios, de quién es Dios, de su poder, de cómo Él puede obrar para salvar al pueblo. Por eso en los versos 3 y 4 que nosotros lo cantamos, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Lo hemos cantado, ¿verdad? Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Así que está basado precisamente en Habacuc 3, porque ahí el profeta se da cuenta de quién es Dios. Yo pienso que en ocasiones nosotros llega el momento donde Dios nos permite que entendamos, habla nuestro corazón para que entendamos cuál es la grandeza del Señor y cuál es la pequeñez nuestra insuficiencia. El profeta ahí entiende quién es Dios y dice: ay, Señor, si es que tu gloria cubre los cielos, si es que la tierra se llena de tu alabanza. Y él empieza a describir el poder de Dios, porque él se da cuenta que no importa las quejas y las preguntas que él tenga, las inquietudes que él tenga, él tiene que esperar en el Señor, porque Dios es poderoso para obrar. Y no importa si él lo ve lento o lo ve que no ha llegado en el momento correcto, ese Dios que los cielos están llenos de su gloria, que el resplandor es como una luz, que de sus rayos brillantes salen de sus manos, es poderoso para obrar. Así que no hay que tener problemas, no hay que sentirse entristecido ni preocupado, porque a pesar de las dificultades que se puedan enfrentar en el momento, Dios está al control. Dios está al control. Si tiene alguna pregunta o algún comentario, escríbalo, que yo lo voy a leer. Gloria al Señor, y lo voy a compartir con todos. Este libro del profeta Habacuc es un libro bien especial porque registra una conversación con Dios, que es una ferviente oración ofrecida al Señor o dirigida al Señor por el profeta Habacuc. Aquí debemos señalarle, hermano, que a diferencia de las otras formas en las que los profetas comentan al pueblo el mensaje que Dios le quiere dar, a través del libro de Habacuc, una diferencia que nosotros vemos es que es como en una oración. La profecía, el comunicado de Dios para el pueblo es a través de una oración del profeta. Habacuc no tuvo miedo de preguntarle a Dios sobre los eventos que no comprendía, porque él hablaba con el Señor. Hermano, nosotros cuando hablamos con el Señor podemos hablarle con toda la confianza, porque Él nos escucha, porque Él conoce, porque Él está dispuesto a responder a nuestra petición, a nuestra plegaria. Y la Escritura nos registra que el Señor le contesta a Habacuc. Especialmente a Habacuc le inquietaba cómo Dios iba a usar a los babilonios como un instrumento cruel para castigar a Judá. Sin embargo, el Señor le habla y le da esperanza. Le dice: van a pasar por un momento de prueba, un momento de corrección, pero yo voy a estar. Yo no los voy a dejar. Voy a estar con ustedes. Algunos escritores del Nuevo Testamento, como Pablo, en Romanos capítulo 1 y verso 17, y en Gálatas 3:11, y el autor de los Hebreos en Hebreos 10:38, citan a Habacuc 2:4. Por aquí saludo a mi sobrina Marelis Rivera, que está viendo la clase. Dios te bendiga mucho, qué bueno verte, que está por aquí. La hermana Judith Otero, la saludamos también, y así a los hermanos que se han ido acercando. La pregunta de por qué se escribió el libro del profeta Habacuc.
Habacuc se quejó de que el Señor no había actuado con la suficiente rapidez para detener la crueldad y la injusticia de Judá. Su ira aumentó cuando el Señor dijo que el castigo de Judá sería llevado a cabo por el ejército de Babilonia. O sea que él estaba ahí, estaba furioso. Para Habacuc, esta solución era peor que el crimen, porque el comportamiento de los babilonios era peor que el de los líderes y el pueblo de Judá. Pero Habacuc es un buen ejemplo de cómo las oraciones del justo pueden incluir al mismo tiempo su queja, su alabanza, sus preguntas y su confianza. Cuando usted lee este libro, usted va a ver todo eso. Va a ver la queja del profeta, va a ver la alabanza del profeta a Dios, va a ver las preguntas del profeta al Señor, pero al final, que es hermoso ese capítulo 3, va a haber la confianza puesta en acción de parte del profeta Habacuc. El Señor rechaza al orgulloso y acepta mejor a los que viven por fe, ya eso lo habíamos dicho, y la fe se probará en tiempos difíciles. Aquí me tengo que detener un momento, porque la forma de probar la fe precisamente es en el tiempo de la prueba. ¿Cómo sabemos cuando algo es resistente? Pues cuando lo ponemos a prueba de resistencia. ¿Cómo sabemos cuando un proceso es correcto? Bueno, cuando lo practicamos y lo llevamos al máximo y nos damos cuenta que está funcionando de manera correcta. Así que la forma de probar nuestra fe es a través de los tiempos de adversidad, porque fe en tiempos de donde todo anda bien y donde no hay nada que probar. Algunos han dado ejemplo. Bueno, servir al Señor en las cuatro paredes de la iglesia y con mis hermanos, eso lo podemos hacer. Pero servir al Señor cuando te aprietan los zapatos y las medias te dan calor, como dice el poema de Kindergarten, los zapatitos me aprietan y las medias me dan calor, bueno, pues allí es un poquito más difícil. Poder hablar del amor del Señor a alguien que te ha tratado mal, bueno, ahí es que vas a ser probado. Poder mostrarle amor a alguien que no muestra amor contigo, bueno, ahí es que va a ser probada tu fe. O sea que la fe se prueba en tiempos de dificultad. No podemos nosotros ser cristianos fuertes, maduros, resistentes, hasta que no pasemos por el crisol de la prueba. Es parte de la naturaleza nuestra. Los músculos se desarrollan con el ejercicio. Las personas que tienen debilidad en el tono muscular, una de las cosas que le mandan a hacer los terapistas es a ejercitarse. Y el ejercicio duele. Ese ejercitarse duele, le molesta a uno, pero es la única manera en la cual el músculo se va a fortalecer. De la misma manera, la única forma en que la fe puede ser probada es cuando atravesamos por momentos de dificultad, cuando tenemos que probar que en realidad creemos. Habacuc en su libro demuestra la importancia de seguir rindiendo culto a Dios, aún en medio de la dificultad, porque es la verdadera fuente de poder y es el que salva, como dice en el capítulo 3, que lo vamos a leer más adelante, los versos del 17 al 19. Él le pregunta, porque Habacuc le hace muchas preguntas a Dios a través de su libro. Él le pregunta, Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces ver molestia? Y esta es una pregunta excelente. ¿Por qué Dios nos permite ver iniquidad y molestia a nosotros, en nosotros mismos y en otros? O sea que las preguntas que Él se hace, nosotros las podemos replicar y tal vez son nuestras y nosotros no las hacemos tan bien. ¿Por qué Dios nos permite ver iniquidad en nosotros mismos? Para mantenernos humildes, hermano, para mantenernos humildes, para hacernos sumisos en la hora de la prueba, para hacernos valorar la salvación aún más. El salmista decía, sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. Porque a veces cuando nosotros nos creemos que estamos tan espirituales y tan bien y tan arriba, olvidamos que realmente nosotros dependemos de Dios y debemos permanecer humildes delante de su presencia. Llegamos a pensar que nosotros podemos ser buenos por nuestros propios medios y que tenemos la capacidad de obrar con rectitud todo el tiempo sin la ayuda del Espíritu de Dios. Así que Dios nos permite ver iniquidad en nosotros y en otros para que recordemos que debemos valorar la salvación, que no es por nuestros propios medios. ¿Por qué pasan estas cosas? Para mostrarnos
¿Qué pudiera haber sido de nosotros si no hubiésemos recibido a Jesucristo? ¿Para qué pasamos por estas situaciones de iniquidad y de molestia? Para hacernos ver la maldad del pecado, la cual nosotros podemos pasar de largo y odiar y no deleitarnos en ella nosotros mismos, porque el pecado ensucia, el pecado afecta, el pecado lacera, el pecado nos separa de Dios. ¿Por qué vemos iniquidad y el Señor permite que veamos molestia? Para que admiremos la gracia de Dios cuando Él salve a los pecadores, para que nos gocemos en eso. Yo estaba hablando con una hermana recién convertida de la congregación y me decía, pastora, yo me arrepiento tanto de no haber recibido al Señor antes, de no haber disfrutado de esto. Y cuando yo le escuchaba, mi corazón se alegraba tanto porque en realidad, hermano, cuando nosotros vemos el pecado, la iniquidad, la molestia, las cosas terribles que están pasando y lo terrible que es estar sin Cristo, podemos deleitarnos y admirar la gracia, a ver lo que Dios ha hecho y regocijarnos en lo que el Señor ha hecho, darle gracias porque Él nos salvó, porque Él nos perdonó. Cuando yo era pequeña, en los testimonios siempre empezaban los hermanos diciendo, yo le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma y el perdón de mis muchos pecados. Y cuando yo me criaba en la iglesia que los escuchaba, no entendía lo que ellos decían, era una niña y no podía entenderlo. Pero según fui creciendo y fui viendo la obra poderosa que el Señor ha hecho en mi vida y cómo Él ha obrado, yo, wow, Señor, yo me uno a las voces de aquellos que dicen, doy gracias a Dios por la salvación de mi alma y el perdón de mis muchos pecados. Cuando nosotros vemos la iniquidad y vemos la molestia que hay, Dios permite que estas cosas las veamos para que admiremos su gracia, para que le demos gracias por lo que Él ha hecho, para que bendigamos su nombre y para que le reconozcamos cuando Él hace una obra poderosa en medio de personas que tal vez usted dice, Dios mío, pero ¿cómo tú pudiste salvarlo si esa persona estaba perdida, esa persona vivía lejos de ti? Pero admiramos la gracia cuando lo vemos manifestada en otros y cuando la vemos manifestada en nosotros mismos. Por último, para hacernos trabajar más seriamente, para que Dios nos pueda usar para salvar a otros y extender el reino de Dios. Dios nos permite ver molestia, ver iniquidad, para que nos comprometamos con nuestra misión como iglesia, de compartir el mensaje de salvación con otros, para que podamos compartir seriamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que esas podrían ser algunas de las razones que respondan a la pregunta del profeta Habacuc y que tal vez nos respondan a nosotros si las tenemos. Un predicador que le llamaron el príncipe de los predicadores, Spurgeon, dijo, ay, hermanos míos, necesitamos conocer más de la maldad del hombre para hacernos más serios en buscar su salvación. Pues si hay algo de lo que está falto la iglesia en cualquier otro asunto, es en el asunto de la seriedad. Palabras fuertes de él, pero muy reales, porque lo que plantea es que cuando usted y yo conocemos todo lo que es la maldad y el pecado y entendemos la obra poderosa que Dios ha hecho y lo serio de esto, que cuando usted le habla a alguien de salvación que no conoce al Señor, usted de lo que le está hablando es de eternidad. Si nosotros entendemos eso, vamos a poder compartir nuestra fe con otros, pero con un sentido de urgencia, que muchas veces, que es lo que entiendo que plantea este predicador, que muchas veces lo olvidamos, porque vemos al que está al lado de nosotros, no le sirve al Señor,
ha trabajado con nosotros 27 años, 30 años y nunca le hemos dicho nada del Señor, nunca hemos compartido la fe con Él. Y esa persona que está allí a nuestro lado necesita con seriedad, con urgencia la salvación y nosotros no se lo compartimos. Y entonces vemos con las cosas que hace mal y tal vez lo critiquemos o digamos algo referente a su conducta, pero olvidamos que lo que necesita es ser salvo, que lo que necesita es que usted y yo le hablemos el mensaje de salvación. Así que por esto podríamos decir que Dios le ha permitido a Habacuc en su libro el contemplar y en ver la pecaminosidad del pueblo. Cuando usted lee el libro del profeta, él empieza a hablarle al Señor y le dice, Dios mío, tú eres mi fortaleza, firmas mi pie, Dios mío, ayúdame. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? ¿Qué tú me vas a decir? Usted empieza a leer el libro del profeta Habacuc y se da cuenta de todas las interrogantes que él tiene. Pero llega un momento que es confrontado por Dios. Llega un momento donde el Señor le habla y él lo entiende porque le habla a su conciencia, le habla a su mente. Y yo le pido al Señor siempre, ¿verdad? Dios mío, habla a mi conciencia, habla la conciencia de la iglesia, habla la mente de la iglesia, habla su corazón. Porque en ocasiones, hermanos, nosotros escuchamos las palabras y tenemos nuestras preguntas a Dios, pero no abrimos nuestro entendimiento, ni nuestra mente, ni nuestra conciencia para poder entenderlo. Esa es una operación que la hace el Espíritu de Dios, porque Él es el que le habla al corazón del hombre. La Biblia dice que Él es el que convence de pecado, de juicio, es el que nos muestra el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios ministra el corazón del profeta y él entiende. Cuando se asombra y dice, ay Señor, pero ¿qué es esto lo que está pasando, Padre? Vamos a ver lo que dice el capítulo 3. Pero antes, aquí tengo un comentario de la hermana Judith Otero. Dice, ustedes fueron salvos por gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Efesios 2:8. Amén. Gracias, hermana. Es definitivamente. Por eso es que tenemos que compartir el mensaje de salvación, porque es que nosotros no nos salvamos porque nosotros lo mereciéramos. Esto es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un regalo del Señor. El profeta Habacuc empieza allí a hablarle al Señor y está preocupado por la situación que está pasando. Sin embargo, él tenía que aprender que en ocasiones las respuestas tardan. Sin embargo, hay que esperar en fe. Y yo creo que todo este proceso que hemos estado experimentando nos ha enseñado que a veces las respuestas tardan, pero aunque tardare, como estudiamos anteriormente, sin duda lo veremos, vendrá. Aunque tardare la respuesta, y lo vimos en los profetas anteriores, aunque tardare la respuesta, seguramente vendrá. Eso no va a tardar. Y entonces, luego en medio de todo este proceso de prueba, era como que la clase que Dios le daba al profeta para que él pudiera mantener la confianza en el Señor a pesar de las circunstancias. ¿Para qué? Número 1, para que pudiera entender y tener confianza en Dios, aun cuando en Judá nadie confiara en Dios. Para que él pudiera mantener su confianza en Dios, aun cuando vinieran los caldeos y arrasaran con Judá. Él tenía que mantener su confianza en Dios. Eran lecciones que el profeta tenía que aprender y te las tenía que enseñar al pueblo para que el pueblo también las practicara. Recuerde que el mensaje del profeta es la palabra dada por Dios por medio del profeta para enseñar al pueblo. Así que el pueblo tenía que entender que tenía que confiar en el Señor a pesar de todo lo que estaba viendo, a pesar de lo que enfrentaran. Él tenía que confiar. En un momento, él se sintió tan abrumado que le dijo al Señor, Dios mío, dentro de mí me estremecí. Hermano, hay situaciones que nos estremecen. Yo las he experimentado, que he sentido que por dentro tiemblo. Situaciones de problemas o de salud o cosas que no entendemos, que temblamos, que pensamos que nos vamos a caer, que no vamos a poder sostenernos de pie. Mire, en esos momentos donde está la dificultad,
Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Lo dijimos el domingo y lo repetimos ahora. En el capítulo 16, en el capítulo 3, verso 16 de Habacuc, el profeta dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Así que a pesar de las dificultades que podamos enfrentar en el día de la angustia, tenemos que permanecer quietos, tenemos que permanecer confiando, tenemos que permanecer esperando, tenemos que permanecer con fe aún en medio de la adversidad. Estaré reposando, estaré quieto, estaré esperando. ¿Qué estaré esperando? ¿Por qué estaré quieto? Bueno, porque yo estoy esperando la intervención de Dios, porque yo estoy esperando que Dios va a obrar, porque yo estoy esperando que el Señor se va a glorificar. Y puede ser que yo no lo vea ahora, pero yo lo estoy esperando y lo estoy esperando y yo creo que lo voy a ver en el nombre del Señor. Eso es lo que plantea el libro de Habacuc aquí, el profeta. ¿Y por qué? Porque como bien dice la escritura, tengo alergia, hermano, perdónenme. Como dice la escritura, el salmista en el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Nosotros podemos confiar y descansar en el Señor. Podemos descansar en el Señor. Les voy a compartir una experiencia. Todos nosotros estamos a expensas, ¿verdad? De que en nuestra vida diaria puede que tengamos dificultades, que nos sucedan cosas, porque seamos creyentes no estamos exentos de experimentar por momentos de prueba. Y en una ocasión yo estaba, Dios mío, esta situación, llevo un tiempo clamando por ella y no veo respuesta y me sentía bien afligida por eso y bien inquieta dentro de mi corazón. Mientras hablaba con el Señor en oración y meditaba en su palabra, el Señor me habló a mi corazón, porque Dios nos habla. El Señor habló a mi corazón y Él ministraba que esa situación que yo la veía que no se podía resolver, esa situación que estaba experimentando que era muy difícil, Él la iba a usar para glorificar su nombre. Uno de los eventos más difíciles, yo creo, que pudo experimentar una gente que amaba mucho a Jesús, Marta y María, las hermanas de Lázaro, fue que cuando ellas fueron a pedirle al Señor, que le pidieron que llegara a su casa, porque su hermano estaba enfermo, Jesús dijo que no iba a ir. Y ellas no podían entenderlo, porque Jesús era su amigo. Jesús se quitaba las sandalias en su casa, ellas le hacían comida, ellos tenían amistad, era un lugar de reposo para el maestro, ellos eran sus amigos. Y Jesús se tarda en venir. Le dicen, mira, Lázaro, tu amigo, el que amas, está enfermo. Y él dice, yo me voy a quedar un ratito más acá donde estoy. Eso era algo como difícil de entender. Era algo que en nuestra naturaleza tal vez se hace difícil, porque nosotros ¿qué esperaríamos? Bueno, si es mi amigo, en el momento que yo le llame, él va a estar presente. Sin embargo, el Señor tardó. Y cuando le preguntaron, ¿por qué tú tardas en ir a ver a Lázaro? ¿Por qué es que tú no llegas? El Señor le dice que la enfermedad de él era para la gloria de Dios. Era para que el nombre de Dios sea glorificado. Y mientras meditaba en la palabra del Señor y meditaba en esto, el Señor habló a mi corazón que la situación que yo le estaba presentando a él, que yo debía descansar en él y debía, como dice aquí Habacuc, quedarme quieta, porque él la iba a usar para su gloria. Y sabe algo, hermano, hermana, las situaciones nuestras, que en ocasiones no sabemos cómo se puede resolver y no entendemos por qué el Señor tarda en responder a ellas, es porque son situaciones que Él las va a usar para su gloria. Como dijo el apóstol Pablo,
Ahora nosotros vemos por espejo oscuramente. No podemos entender las cosas, pero vamos a ser transformados en la gloria de Dios. Y el Señor va a utilizar las situaciones presentes para glorificar su nombre. Así que usted y yo podemos descansar en el Señor. Lo que no entendemos ahora y que quisiéramos que Dios lo resolviera de la manera que nosotros queremos, Él lo va a usar para que el testimonio sea para la gloria y la honra de su nombre. Así que no le demos más ideas a Dios de cómo resolver las cosas, de cómo obrar en ellas. Vamos a obrar en fe y vamos a creer en fe que el Señor es poderoso para glorificarse y que Dios va a obrar, que Dios va a obrar. Le pasó, además de a Marta y a María allá con Jesús, le pasó a Daniel. Daniel fue fiel al Señor. Daniel estaba en Babilonia y no comió de la comida contaminada ni dedicada a los ídolos. Pero a Daniel lo tiraron al foso de los leones. A Daniel le dijeron, tú no estás orando a otro Dios. Ah, no, pues tú vas para los leones es que vas. Y tal vez, pues la situación de Daniel, él dijo, bueno, yo le estoy sirviendo al Señor. ¿Qué diría la gente? Eso que le sirve al Señor. Eso que le ha sido fiel a Jehová. Eso que no se comió la comida dedicada a los ídolos. Y mira, su Dios no lo ha podido librar y le han mandado para los leones. Bueno, hermano, aún en medio de los leones, esa situación que parecía trágica, Dios la utilizó para la gloria de Él. Tal vez usted hubiese dicho, bueno, Señor, tal vez si el rey cambia el edicto, si calladitos la boca, cambian y le quitan el sello, le ponen otro sello, crean otra ley o hacen otra cosa para que tu hijo no caiga en los leones. Sin embargo, el Señor no permitió ni que cambiaran la ley, ni que crearan otra cosa. Él hizo y él permitió que ese hombre fuera al foso de los leones, y cuando la gente que vio lo que Dios hizo, tuvo que reconocer que el ángel de Dios había estado con Daniel y había tapado la boca de los leones. O sea, que el milagro fue aún mayor, fue aún para más gloria a Dios. Así que pidamos al Señor que la situación que estamos enfrentando, Él la use para darle aún más gloria a su nombre. Y cuando oremos, le invito a que le presente sus situaciones a Dios y le diga a Dios que te dé gloria a esta situación a ti, que tú obres en ella y que la gloria sea dada a tu nombre. Dame fuerza para yo entender lo que tú quieres enseñarme a través de esta situación y que esta situación se transforme para dar gloria a tu nombre. Estamos finalizando, hermanos. Habacuc se fortalece en el Señor. Él dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fuerza, el cual me hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es que el Señor es el que le daba las fuerzas al profeta, le daba las fuerzas para él permanecer, le daba las fuerzas para continuar. La Biblia dice, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, esos que esperan en Jehová, esos que esperan en Jehová, Él les va a fortalecer. Así que espera en el Señor, fortalécete en el Señor. Y luego dice, el cual hace mis pies como de cierva. Esas gacelas, esas ciervas se caracterizaban por la firmeza, por la rapidez, por la agilidad en la cual se movían en medio de las montañas, de las dificultades que podían tal vez enfrentar, porque tenían rapidez para moverse en un terreno que era árido, inhóspito, difícil. De la misma manera, el Señor que te da fuerzas te va a dar la agilidad y me va a dar la agilidad a mí también para que podamos caminar en momentos, en lugares difíciles, en lugares donde sea la situación dura, porque Él nos hace andar en las alturas. Y siempre las alturas se refiere al Señor. A través de todas estas cosas, Dios nos va a mostrar su gloria. Vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver al Señor, a ese Dios todopoderoso. Y quisiera leerle al final, Él dice, aunque la higuera
no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, aunque, y hay que destacar que la agricultura era la forma en que ellos se mantenían, y él dice, aunque no haya nada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Dios tiene el control sobre la historia. No hay un acontecimiento que se quede sin que sea parte de su plan. Él tiene control de todo. Lo que Él dice que va a suceder, sucederá. Y la historia lo corrobora. Y todas las vueltas y las maniobras realizadas por el hombre no van a impedir el plan de Dios. Debemos elevar nuestros ojos en medio de nuestros problemas y recordar que Dios es nuestra salvación, que Dios es nuestra fortaleza. Y cuando hacemos eso, vamos a hallar la respuesta que encontró el profeta Habacuc en medio de la prueba. Así que, como muy bien dice el expositor, tenemos que afirmar nuestra confianza en Dios en medio de la prueba. Yo les quiero leer el resumen de la clase. Dice, desde el punto de vista histórico, vimos la calamidad que vino sobre Judá cuando Babilonia la conquistó. Desde el punto de vista teológico, esta calamidad fue resultado de haberse apartado de Dios. Como buen judío, Habacuc se hizo la pregunta, ¿por qué Dios permite que un pueblo perverso invada y humilla al pueblo escogido? La respuesta fue que Babilonia sería también castigada a su debido tiempo. La invasión era inexorable. ¿Qué hacer en este caso? Habacuc exhibe una extraordinaria belleza con la fuerza de su confianza en Dios. Aunque el mundo se desplome, se alegrará y se gozará en Dios, porque es la salvación y la fortaleza de su pueblo. Para poder tener una confianza tan firme en Dios, a pesar de las circunstancias, se necesita tener una íntima relación con Él. La fe para encarar los contratiempos de la vida no es nuestra, no es humana, proviene de Dios. Cuando uno se encuentra cerca de Él, los cristianos son identificados no en momentos de bonanza y comodidad, sino cuando surgen las crisis. Cualquiera puede cantar y sentirse feliz cuando las cosas marchan bien, pero solamente los que mantienen una constante relación con el Señor pueden encarar con optimismo los momentos difíciles que surgen tarde o temprano. Así que vamos nosotros a pedirle al Señor que nuestra confianza se mantenga en Él. Y digamos como el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Tú lo puedes decir, levanta tu mano y dilo, Jehová el Señor, tú eres mi fortaleza. Jehová el Señor, tú eres mi fortaleza. Digámoslo al Señor, Él es nuestra fortaleza. Aquí no olvide, hermano, no olvide el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Así que no importa, debajo de sus alas vamos a estar seguros, vamos a estar seguros. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden escribir. Saludamos a los hermanos que nos están escribiendo. Gloria al Señor. Y como dice la hermana Isabel, mira, seamos agradecidos. Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios siempre obra.
La próxima semana vamos a estar estudiando el libro del profeta Sofonías. Así que a leer Sofonías, hermano, hemos estado estudiando los profetas, tenemos muchos libros que hemos estado leyendo. Aprovecha este tiempo que hemos estado en nuestros hogares para estudiar con detenimiento la palabra del Señor. Aquí en la clase solo podemos discutir unas pocas frases, ¿verdad? Y unos pocos versos porque no contamos de más tiempo para hacerlo, pero es nuestra responsabilidad estudiar la palabra del Señor. Así que vamos a estar estudiando bajo el tema Dios restaura a su pueblo. Vamos a estar leyendo el libro del profeta Sofonías. Luego iremos a Zacarías. Así que con la ayuda del Señor vamos a completar el estudio de los profetas menores. La hermana Silvia nos dice: Jehová, tú eres nuestra fortaleza. Amén. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Les quiero recordar, hermanos, ya para finalizar, que el jueves tenemos servicio a cargo de los niños. Ellos van a estar utilizando la plataforma del Facebook Live y del YouTube también. Recuerde que utilizamos ambas plataformas porque hay hermanos que no tienen una y si tienen la otra, así que compártalo con otros. El viernes tenemos servicio a cargo de los jóvenes de nuestra iglesia y el domingo tenemos servicio de adoración al Señor. Si alguno de ustedes ha estado, sé que algunos hermanos han estado preguntando, pastora, ¿cuándo nos volvemos a ver? ¿Cuándo todo se vuelve a abrir? Pues les digo que estamos trabajando con las situaciones y confiamos en el Señor que pronto vamos a estar juntos. Tan pronto tengamos noticias, les vamos a llamar, nos vamos a escribir y nos vamos a organizar para que todos puedan estar y todos podamos participar en el nombre del Señor. Mi hermana Damaris me escribe por aquí: me gusta la oración del resumen. La fe para encarar los contratiempos de la vida no es humana ni nuestra, proviene de Dios. Amén. Definitivamente, hermana Damaris, no es de manera humana, no es que salga de nosotros. Eso nos lo da el Señor, eso nos otorga el Señor, nos lo da el Señor. Después que pasa el tiempo y usted ya ha pasado por la situación, se pregunta: ¿cómo pude haber aguantado eso? Y la respuesta es: porque Dios estuvo conmigo, porque Dios me ayudó, porque Él fue mi fortaleza, porque de otra manera no lo hubiera logrado, porque humanamente esto no se pasa solo, ha sido la mano del Señor. Y entonces eso redunda ¿en qué? En que le demos gloria al nombre del Señor y el que los demás que nos rodean digan: definitivamente ha sido la mano del Señor. Así que todo redunda para la gloria y para la honra del Señor. A Él damos la gloria y la honra. Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Gracias a todos los hermanos que participaron. Incluso pude ver un mensaje por aquí de una persona, una hermana que nos ve desde Trujillo, Perú. Así que si está todavía la hermana que nos envió el mensaje, la saludamos en el amor del Señor y le bendecimos. La hermana Carmen Firpi está por aquí, la hermana Belén, la hermana Aida, la hermana Mildred. Ajá, mire por aquí, Carmen Nieves de Sánchez. Qué bendición escuchar la palabra de Dios. Saludo, pastora, desde Trujillo. Dios bendiga a la hermana Carmen. Estuvimos por allá por Perú hace algunos años. Estuvimos en Cajamarca y en Lima. No pude llegar hasta Trujillo, pero disfruté mucho estando por allá y compartiendo con nuestros hermanos de Perú la palabra del Señor. Tuve unas experiencias poderosas. Así que qué bueno. Saludos, hermanas, desde Puerto Rico para Perú con amor. Vamos ahora a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros. Yo les ruego al Señor que tengamos una noche placentera, que usted descanse en el Señor, que confíe en el Señor y no importa lo que venga de frente, confiemos en el Señor. Como aprendimos hoy en la clase, Jehová el Señor es mi fortaleza. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta clase que ha sido presentada. Gracias por tu palabra que trae paz a nuestro corazón, que nos da fuerzas para poder continuar adelante y permanecer en pie en medio de la adversidad y de la prueba.
Te rogamos, mi buen Señor, que la palabra que ha sido presentada cale en lo profundo del corazón de nuestros hermanos, que podamos vivir por ella, que podamos ponerla en práctica, que sin importar los momentos de dificultad que enfrentemos, podamos confiar en ti. Bendice a los hermanos, Padre Celestial, que nos estuvieron viendo. Tal vez no los mencioné a todos, pero tú los conoces, Señor. A cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes, que estuvieron escuchando tu palabra. Yo te pido fuerzas para ellos, salud, Dios del cielo, vigor en sus huesos, pero sobre todas las cosas que su confianza y su fe en ti no falten, que no claudiquen, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros. Ahora te rogamos, Dios, que al igual que el profeta Habacuc al final del libro pudo decir con corazón dispuesto y con corazón firme que tú eras su fortaleza, que tú hacías sus pies como de siervas, tú tornes los pies nuestros como de siervas, tú seas nuestra fortaleza y que todo lo que hagamos, Señor, glorifique y exalte tu nombre. Danos un sueño feliz y reparador. Mira a los hermanos que van a ver este programa más adelante, en otro horario. Sobre ellos también te pedimos bendición y te pedimos que pronto podamos estar juntos para honrar y glorificar tu nombre. Mientras ese día llega, danos las fuerzas para permanecer firmes en tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga a todos, mis amados hermanos. Un abrazo a todos en el amor del Señor y será hasta el próximo domingo que nos veremos en la predicación de la palabra del Señor. Pero mañana, el jueves, recuerden, Sociedad de Niños, el viernes, Sociedad de Jóvenes. Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor. Buenas noches.